Nunca lees la Biblia. ¿Te da lo mismo la lectura de la Biblia? Los peligros de no leer la Biblia. El conocimiento por medio de una lectura personal de la Biblia es la mejor manera de conocer a Dios. Muchos cristianos se sienten satisfechos de recibir toda la verdad filtrada a través de un profesor, de un expositor o del pastor de su iglesia local. Pero es rara la vez, o prácticamente nunca, van al libro de los libros, la Biblia, para realizar su propia lectura. ¿Y esto a qué conlleva? Se convierten en reflejos de las opiniones de otros. No tienen fundamentos en la verdad y están expuestos a ser llevados de todo viento de doctrina. El peligro de esto es que se ha llegado a dar enseñanzas, actitudes, creencias heredadas por los líderes de las iglesias. Llámese ministros en general, pastores, evangelistas, etc. ¿Y qué sucede? Los feligreses creen en todo lo que se les dice y todo lo que se les enseña y siguen las órdenes como soldados sin cuestionar lo que oyen y se toman las enseñanzas como verdad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el pueblo de Dios, los hermanos en la fe, los creyentes en Cristo, o como usted los quiera nombrar, no leen la Biblia. Se ha convertido en un libro que se debe llevar a la iglesia, debajo del brazo, esperando que el que se para adelante lea un par de versículos y después predique sobre los versículos que se leyó y la gente escuche. ¿Está mal esto? No digo que esté mal llevar la Biblia a la iglesia y oír prédicas. Lo que digo que está mal es que el pueblo no lee la Biblia. Solo la abre cuando va a la iglesia y durante la semana se llena de polvo en la casa. La gran mayoría de creyentes jamás ha leído la Biblia completa. Muchos llevan 15 años yendo a la iglesia, incluso 20 años o más años, y jamás la han leído completa. Esto es una decadencia del pueblo de Dios. Si usted le pregunta a los cristianos sobre la telenovela de moda en su país, se saben todos los detalles. O si le pregunta del reality show de moda o del famoso del momento, se sabe todo de memoria y con detalle. Pero 5 minutos para leer la Biblia, nada. El día que un niño aprende a alimentarse por sí mismo es muy importante en su vida. Así también es un nuevo paso en la vida del creyente cuando se hace el hábito de leer la Biblia y va a la fuente original de la verdad espiritual, su alimento espiritual, su nutrición personal. Yo le hago una pregunta a usted que ve este video. Tenemos 2 personas. Una persona come una vez a la semana y la segunda persona come todos los días. ¿Cuál de las 2 estará más fuerte? La respuesta es obvia, creo yo. De la misma manera, el creyente que solo escucha la palabra cuando se le predica en su iglesia será más débil en contraste con el creyente que, aparte de ir a la iglesia, también lee la Biblia por su propia cuenta. El que lee en solitario estará más nutrido espiritual, más fuerte espiritual, más maduro, con más frutos. Un árbol que se riega con poca agua versus el árbol que se riega constantemente. ¿Cuál dará mejores frutos? Hay una práctica llamada, por lo menos en Chile, el de pedir palabra por fe, que consiste en tomar la Biblia entre las manos y luego abrir la Biblia al azar donde sea y colocar el dedo índice en cualquier versículo. Luego leer ese versículo y predicar al instante de aquello, y lo hacen siempre. Y hay creyentes que afirman que siempre se debe realizar esta práctica, indicando y defendiendo que esa es la única forma en que el predicador debe hacerlo, para que pueda ser utilizado por el Espíritu Santo. Y señalan que al contrario, el que lee un texto en su casa y ora por ese texto y lo estudia y posterior lo predica en su iglesia lo que aprendió, es acusado de llevar mensajes envasados, mensajes que no eran para el pueblo, mensajes fuera de lugar. Incluso llegan a decir que estos predicadores no son utilizados por el Espíritu Santo. Y todo por el hecho de haber estudiado un mensaje en su casa. Aquí tenemos un claro ejemplo de una mala doctrina. Esto de señalar al azar un texto es más bien un indicativo de que tales personas no se preparan en privacidad para leer la palabra. No hay lectura semanal, no hay lectura personal. Como mencionaba antes, el pueblo cae
en el peligro de ser llevado por vientos de doctrinas. Este video no trata de cómo entender la Biblia. ¿Cómo la vas a entender si nunca lees? Primero lee y Dios te irá dando el entendimiento. Lo que quiero entregar es que se dé cuenta de lo importante y esencial que tenga una constancia en leer la palabra. Recuerde que muchas malas doctrinas han surgido de falta de conocimiento espiritual. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lea la palabra de Dios como si fuese un minero que acaba buscando oro, o como un buzo se sumerge en las profundidades del mar en busca de tesoros. Otro peligro es: se convierten en reflejos de las opiniones de otros. Escuchan a otros y repiten lo que escuchan, y se les enseña, y no cuestionan, y lo toman como mensajes de Dios directo dado al ministro. ¿Cuántas sectas han existido? ¿Cuántas personas han sido engañadas? Incluso algunas han perdido la vida. Todas las religiones dicen tener la verdad. Todas defienden lo que dicen. Los padres toman a sus hijos y los llevan a su religión, y el niño crece bajo esas enseñanzas, y cuando es adulto, defiende y habla de lo que aprendió, pero nunca cuestiona estas enseñanzas y doctrinas. Este error es debido a que la persona no lee por su propia cuenta, y se convierte en reflejos de las opiniones de otros, y no logra jamás tener un desarrollo directo con Dios. Debilidad espiritual. Al tener poca lectura, nos alimentamos poco, hay poco desarrollo en lo espiritual, y existe una debilidad. ¿En qué se manifiesta? En el que al tener un pequeño problema, ejemplo, una discusión o un chisme en la congregación, que es un arma típica de los espíritus inmundos, llega el problema, y la persona, en vez de agarrarse de Dios, se hunde más en el problema, y esto hace que el enemigo pueda entrar en nuestras vidas aún con mayor facilidad, y nos comienza a destruir. ¿Cuántos hermanos usted puede ver en su congregación que viven derrotados? ¿Cuántos hermanos usted puede ver que pasan los años y jamás se puede levantar? Siempre están buscando ayudar a los demás. Siempre dicen: hermano, ¿puede orar por mí? Estoy pasando por una gran prueba. Uy, ni se imagina qué me pasó. A todos nos puede pasar esto, pero a estas personas les ocurre todo el tiempo. Y usted los ve, que pasan los años y siguen atormentados. Nunca logran la victoria. Y más encima, a veces son usados por el enemigo para formar contiendas dentro de la iglesia. Y esto es porque no hay un fundamento en la verdad y solo se conforman con oír las enseñanzas y prédicas de los demás y nunca escudriñar por sus cuentas. Presa fácil para el enemigo. Un soldado mal alimentado, con poco entrenamiento, no podrá luchar como es debido y será rápidamente eliminado o capturado. Lo mismo con los creyentes. Un creyente con poca palabra tendrá un espíritu débil y para el enemigo será más fácil atacarlo e incluso manipularlo. Pueden ir a la iglesia, pueden cantar en la iglesia, pueden predicar muy bonito, pero son presas fácil para el enemigo por su falta de lectura de la palabra. La gran mayoría de verdades no se encuentra en la superficie. Entre más cava el minero, más acerca el oro. Se debe buscar la profundidad por medio de un trabajo paciente. Si no lees la Biblia y no sabes cómo hacerlo, pincha la etiqueta. También te dejaré un link en la descripción del video Cómo empezar a leer la Biblia. Y recuerda dejar tu like, suscribirte y no olvides dejar tu comentario para que estos mensajes lleguen a más personas.